Filipenses capítulo 1, dice el versículo, capítulo 1, versículo 3. Ahí voy a leer unos versículos de la palabra del Señor y luego lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde, algo que quería que tengamos en mente. Amén. Que aquí en la iglesia, a la hora de la predicación, no es como cuando uno llega a un restaurante que uno pide lo que quiere, ¿verdad? Si está disponible en ese lugar. Aquí a la hora de la predicación es lo que el Señor tiene para nosotros. Y esto es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Y mi oración es que lo disfrutemos. Amén. La palabra de Dios que es viva, es eficaz. Así que dice el apóstol San Pablo, y esto lo leemos siempre, honrando al Trino Dios. Versículo 3 del capítulo 1: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 6 es el texto en el que me voy a basar en este día. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 6 otra vez: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios ha empezado una obra en nosotros. Amén. Ayúdeme a orar. Oramos, Señor, en esta hora, Padre bueno, por lo bueno que ha sido con nosotros, por su palabra que nos guía, que nos instruye, por todo lo que está haciendo, Señor, porque nos ha guardado, porque nos ama, porque nos ha salvado, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Le damos gracias, Señor, por cada hermano, hermana que ha entrado a este santuario en esta tarde, por aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Señor, le damos gracias también por aquellos que están en el trabajo, aquellos que van de camino, Señor, y que van escuchando esta predicación, algo otros que escucharán esta grabación. Mi oración, Padre bueno, que esta palabra siga siendo el efecto para el cual usted dice que vendría. Oh Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque no estamos ya en tinieblas, Señor, sino que Cristo vino un día a la tierra, Padre Santo, a los que moraban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, y esa luz llegó a nosotros, Señor, y nos ha alumbrado. Ahora Él está trabajando en nosotros para concluir esa buena obra que ha empezado en nosotros. Amén. Gracias le damos, Señor. Poderoso el Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Y quiero decirle algo que nunca acostumbro a hacer, y es decirle que le hable a su hermano. Amén. Pero esta tarde le va a decir al que está a la par: Dios terminará la obra que empezó en usted. Amén. En algunos tienen mucho trabajo que hacer, así que no se sienta mal. Amén. Dios está trabajando en mí. Dios terminará la obra que ha empezado en usted. Gloria al Señor. Y Dios continuará trabajando en mi vida para terminar la obra que Él ha empezado. En la Biblia me quiero basar en algunas notas. Quiero explicar un poco esto porque es muy importante. En el Nuevo Testamento se emplea una palabra en algunas ocasiones que se llama metamorfosis, y yo sé que algunos saben lo que es metamorfosis. Levanten la mano los que saben. Pues casi todos saben lo que es una metamorfosis, y eso es un cambio radical que ocurre en un ser vivo, en un ser viviente. Puede ser una planta, así como cuando nace una mata de maíz y la ve crecer hasta el tiempo que se reproduce, como las rosas que son tan bonitas ya cuando se abren, pero cuando están empezando nada más se ve algo así bien sencillo. Y si no quería hablar acerca de la mariposa, que es lo que más la gente habla, porque viene de un huevo, un gusano, y la gente no le gusta hablar de gusanos, así que mejor no vamos ahí. Pero después aparece una mariposa
bien bonita, y yo sé que la Biblia usa esta palabra para dejarnos saber a nosotros también que dentro de nosotros, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos llama, cuando nosotros venimos a Él, Dios comienza un proceso de transformación, y eso lo hace Él de una forma especial. Cuando Él dice: hijo mío, dame tu corazón, es porque Dios quiere comenzar esa obra de adentro hacia afuera. Dios cambia el corazón de la persona, y un pensamiento muy bonito es aquel que dice que cuando lo eterno toca lo interno, transforma lo externo. Amén. ¿Se lo aprendieron? Si no, lo digo otra vez. Cuando lo eterno, la palabra del Señor, toca lo interno, que es el corazón, transforma lo externo. En otras palabras, a mí me preguntan algunas veces cómo se visten para ir allá a su iglesia. Ustedes aplauden, ustedes usan música, ustedes usan esto, ustedes hacen esto, van acá o van allá. Y le digo: en esta iglesia yo enseño la palabra del Señor, y que sea la palabra de Dios que transforme a la persona. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. Usted no tiene poder para cambiar a sus hijos, para cambiar a su esposa o a su esposo. No tiene poder. Si quiere, pase lista y pregúntele acá si lo ha podido cambiar. La hermana ahí lleva tiempo queriendo cambiar a su esposo. Imposible. Amén. Gloria al Señor. Solo la palabra del Señor puede hacer ese cambio radical en la vida del ser humano, y por eso yo siempre me gusta enseñar la palabra del Señor, para que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona, y no se le tiene que decir a la persona lo que está haciendo está mal. Claro, cuando nosotros predicamos, es la palabra la que nos instruye, la palabra que nos guía, y eso es lo que el apóstol San Pablo quiere darle a conocer a los hermanos de esta iglesia, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor venga. Y Pablo usa esto haciendo memoria de algunas cosas. Algún acto muy especial que acontece en el Nuevo Testamento, hablando de esa metamorfosis, de ese cambio. Fue el cambio que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos estando en el monte de la transfiguración, que habla la Biblia, el monte de Hermón, allá donde el Señor se transformó, su vestidura blancas, totalmente diferente. Él estaba dándoles un mensaje a los discípulos. Acababa de estar en el otro lugar, donde le llaman las puertas del Hades. De ahí se lo lleva a lo que es la puerta del cielo. Alabado sea su nombre. Les acaba de decir que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Luego se lo lleva al otro monte para que experimenten la gloria del Señor. Y Pablo dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que él espera, que cada cristiano, cada hijo de Dios experimente esa transformación. Gloria al Señor. Y eso lo podemos lograr nosotros cuando leemos la palabra, cuando nos sometemos a ella. La Biblia dice que nosotros debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Tenemos la tendencia, dijo el hermano Elizalde, a recordar los fracasos más que las victorias. Amén. Olvidemos los fracasos, olvidando lo que queda atrás. Ahora nosotros podemos ver lo que el Señor es capaz de hacer en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Estando persuadido de esto, ya vamos a entrar en lo que es exactamente lo que el apóstol San Pablo quiere decirnos a nosotros, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la transformará, la continuará y la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Algo que se me viene a la mente o se me vino a la mente y lo escribí acá, es que Dios nos creó a nosotros a su imagen y su semejanza. Amén. Génesis capítulo 1, creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él. Así que hay algunos por ahí que dicen que somos igual a Dios. No somos igual a Dios. Amén. Dios es eterno. Nosotros somos seres humanos y tenemos la tendencia a morir, pero sí somos parecidos al Señor. Amén. Porque somos creados a imagen y semejanza de Él. Nosotros pensamos, es algo, uno de los atributos del Señor. Nosotros pensamos, nosotros nos comunicamos, nosotros también amamos, amén, que es una de las cosas que es Dios. Dios es amor. Nosotros también lloramos. Algunos lloran más que otros, amén. Hay gente aquí que yo les digo que tienen don de llorar, amén, que lloran mucho. Y eso es bueno, amén, porque se salen esas emociones. Hay gente que prefiere no reírse. Y dicen que la gente que no se ríe como que envejece más rápido. Es saludable reírse, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos esas cosas, son como cosas características que Dios tiene y que son semejantes a lo que nosotros somos también. Y hay una similitud entre nosotros y Dios. Ahora, hay también diferencia entre nosotros y Dios. Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Él lo conoce todo y sobre todo Dios es santo. Amén. Gloria al Señor. Pablo está hablando con los hermanos de la iglesia de Filipenses, diciéndoles que aquel que comenzó la buena obra, pero algo que está muy importante decir, estando persuadido de esto, queriendo decir él, estando seguro de lo que les estoy diciendo. Dice él, estoy seguro de lo que yo les estoy diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Él tenía evidencia de lo que estaba hablando. Él estaba seguro de lo que les estaba hablando, en primer lugar, porque él sabía quién él había sido antes y quién era en ese momento. Él sabía que era un asesino en serie, había matado muchos cristianos, llevaba todo en contra de los hermanos, pero ahora él había cambiado. Entonces le dice a los hermanos de aquella iglesia, yo estoy seguro que aquel que ha comenzado la obra en ustedes la va a perfeccionar, la va a aumentar, porque lo ha hecho en mi vida. Él se acordaba lo que él era antes. Ahora debemos nosotros también de ver cuál era esa buena obra y cómo es que el Señor la va a perfeccionar. En primer lugar, ¿en qué consiste o de qué obra está hablando? No está hablando de un edificio literal, como decimos nosotros, lleva una obra o lleva un proyecto. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Lo que quisiera ver es que cómo o de qué obra es que él está hablando. En primer lugar, podemos ver que es la obra de la salvación, de la cual el apóstol San Pablo está hablando. La obra de la redención, de lo que Cristo hizo por nosotros. La obra de la salvación. Cuando Pablo llegó a Filipos, aquel lugar, ahí no habían hermanos en ese lugar. Él comenzó a predicar a la orilla de un río. Ahí estaba una mujer llamada Lidia, y esa mujer escuchó el evangelio, abrió las puertas de su corazón, recibió la palabra y se convirtió a Cristo. Luego se convirtió también una persona que tenía espíritu de adivinación. Luego se convierte
también el carcelero, y cuando él comienza a ver esas cosas y comienza a ver lo que Dios es capaz de hacer, entonces él sigue aprendiendo aún más de que aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Y eso quiero decirles a ustedes en esta tarde también. Así como Dios está trabajando en nuestra vida, Dios también está trabajando en este condado, en este lugar, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo vamos a entender como el día en que el Señor va a venir por su iglesia. Ese día va a venir y entonces nosotros seremos transformados y veremos al Señor tal como Él es. Allí la obra queda completa. Entonces, de la obra que Él está hablando es de la obra de la salvación, de la obra también de la santificación. Cuando Pablo habla acá, está hablándole a los santos, a los fieles en Cristo que están en aquella iglesia. Aquí está hablándole a los líderes de aquel lugar. Entonces, la obra de la santificación que el Señor hace en nuestra vida, el apóstol San Pablo siempre le está hablando a los santos y fieles en Cristo que están en la iglesia, y comienza a mencionar las distintas ciudades, las distintas iglesias. Eso está hablando de la obra de la santificación que el Señor está haciendo en nuestra vida. Eso lo vamos a explicar tal vez en otro tema, pero cuando Dios nos llama a nosotros, venimos a ser santos, santificados por la palabra del Señor. Santos no son los muertos, santos son los vivos, los que adoran al Señor, los que han sido separados para una buena obra. De ellos es que está hablando el apóstol San Pablo acá, aquellos que hemos sido separados para el día de la redención. Amén, hermanos, se gozan en esta tarde, gloria al Señor. Bueno es nuestro Dios porque nos ha salvado, nos ha santificado. El proceso de la santificación va en camino, es progresivo. Tenemos una posición diferente nosotros ahora en Cristo, pero luego también está hablando de la obra, no solo de la obra de la salvación, la obra de la santificación, sino también de la obra de la edificación. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos separa, cuando Dios nos pone en un lugar, nos pone también con un propósito de ser parte de ese cuerpo de Cristo, para que ahora nosotros podamos ser útiles para toda buena obra, para lo que es el trabajo en el Señor. Dios nos ha puesto acá. Pedro dice que somos como piedras vivas para construir este edificio que se está levantando, hablando de una obra. Ahora, a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado también dones para que podamos trabajar en esta obra. Amén, gloria al Señor. Entonces Pablo dice: aquel que ha comenzado en ustedes. Acuérdese de los primeros pasos que dio, del día que el Señor los salvó, del día que comenzó a trabajar en su vida, de aquel día que no sabía por dónde empezar a leer la Biblia. A mí me llama la gente: yo acabo de recibir al Señor y me han dado un libro grande, y lo ven así como que le da temor, no hallo por dónde empezar. Cuando ve que son tantos libros los que necesita leer y no haya por dónde empezar, entonces llega el momento que nosotros nos familiarizamos con la palabra del Señor y nos damos cuenta los primeros pasos que dimos en el camino del Señor, y a dónde nos tiene y a dónde nos va a llevar un día. Entonces la buena obra sigue siendo hecha por el poder del Señor. Entonces esa es la obra de la cual el apóstol San Pablo está hablando acá. Luego, ¿cómo es que Dios hace esa obra? Y para ello lo voy a invitar al capítulo 2, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Lo voy a leer para continuar. Y dice el apóstol, hablando acá, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo es que Dios hace esa buena obra? Segunda carta de Timoteo 3:16. ¿Cómo es que Dios hace esa obra? ¿Cómo es que Dios trabaja en la vida de la persona para hacer esa obra? Y es algo que el Señor lo hace. Dios, en primer lugar, hace sentir a la persona, lo hace reconocer la necesidad de la salvación, lo hace sentir su pecado, hace sentir que la persona se dé cuenta de que sin Dios está perdido, que necesita esa relación con el Señor. Dios le da también la fe para que pueda creer. Dios, a través de su palabra, hace que la persona vea la necesidad, y eso era lo que Pablo estaba predicando, porque todos o muchos pensaban que ellos eran salvos a través de las obras, o porque eran hijos de Abraham, o porque estaban donde estaban, o porque iban a la iglesia, o porque pertenecían a una religión determinada. Eso no salva a la persona. Pablo quería que ellos aprendieran a reconocer que necesitaban una relación directa con el Señor, que aprendieran a conocer a Dios y recibirlo en su corazón para recibir esa transformación y luego ser llamados hijos de Él. Amén, gloria al Señor. Al reconocer el pecado, nosotros venimos donde el Señor y le decimos al Señor que nos perdone, y Él nos recibe, Él nos acepta, perdona nuestros pecados, nos sella con el Espíritu Santo y venimos a ser adoptados como hijos del Señor. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos del Señor. Amén, gloria al Señor. Yo me gozo porque ahora soy hijo del Señor. Gloria a Dios, somos hijos de Él. No porque mi papá es cristiano, no porque voy a la iglesia, no porque pertenezco a una denominación. Soy hijo del Señor porque recibí a Cristo en mi corazón y Él me ha dado ahora una vida nueva. Entonces, de esa forma es la obra que el Señor hace en nuestra vida. Nosotros vemos que a través de las escrituras que había una enemistad entre Dios y el hombre. Cuando el hombre pecó, surgió esa enemistad. Entonces Dios necesitaba hacer esa obra en la persona para que la persona pueda nuevamente acercarse a Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, y de la forma que lo hacemos es recibiendo a Cristo en nuestro corazón, y luego nos podemos acercar al Señor, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor, Dios nos cubre con la sangre de Cristo, y luego nosotros nos podemos acercar a Él, y Él no ve nuestra naturaleza, sino que ve la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Había un acta que nos condenaba, que era contraria, pero Cristo la tomó en lugar de nosotros, dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, esa es la obra que Dios hace, y así de esa forma el Señor la hace a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y para concluir, hay un propósito acerca de esa buena obra, y el propósito es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de esa obra que Dios hizo
allá en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento del Señor. Entonces había un propósito por el cual Dios, hermanos, envió a su Hijo a la tierra. Él sabía nuestra condición. Si nosotros seguíamos en esa condición, nosotros íbamos en camino hacia el infierno, en camino hacia la perdición. Pero al venir Cristo abolió esa acta que nos condenaba. Cristo vino a darnos vida para que todo aquel que le reciba ya no recibe esa condenación. Él tomó los pecados, la culpa de la humanidad la tomó sobre Él. Ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre. Y dice el apóstol San Pablo aquí: está persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto lo vamos a entender nosotros como el día en que la trompeta sonará. Amén. El día que Cristo va a venir por la iglesia. Gloria al Señor. Está el día de venganza, el día del Señor, el día que Dios se vengará de sus enemigos. Pero aquí el apóstol está hablando: la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga, para que cuando esa trompeta suene, nosotros los que hemos creído, los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados en ese momento y ascenderemos al cielo. Alabado sea su nombre, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo vamos a resucitar. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Jesucristo vino para darnos vida, para aquellos que estábamos perdidos, aquellos que estábamos en enemistad con Dios, nosotros podamos recibirlo a Él y luego tener acceso directo al Padre. Gloria al Señor. Y esa es la obra que Pablo está hablando acá, porque él conocía la condición de la gente en aquella ciudad, y me imagino que quizás los veía crecer en la fe, los estaba viendo cómo ellos estaban creciendo. Y Pablo estaba en la cárcel, y desde la cárcel él estaba enviándoles palabras de ánimo para decirle no solo la obra de la salvación, sino que muchas veces nosotros en el camino en el Señor encontramos dificultades, encontramos problemas, y mucha gente se quiere desanimar por las cosas que está pasando. Quiero decirle en esta tarde, a veces las cosas no salen como nosotros las planeábamos, como nosotros pensábamos. Amén. Dijo el pastor Sexton, muchas veces las cosas, dice, no salen como nosotros planeábamos. Las cosas a él no le salieron como él las pensaba, pero eso no quiere decir de que Dios ha terminado la obra en su vida. Gloria al Señor. Están los fracasos, las cosas que pasan en la vida, pero acordémonos lo que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, aunque nosotros no las entendamos en el momento. Gloria al Señor. A veces, muchas veces, Dios no va a derrotar a los enemigos, porque esos enemigos nos tienen a nosotros de rodillas clamándole al Señor. Cuando vemos las dificultades, como que nos acercamos más al Señor, y a veces esas cosas son temporarias para recordarnos que nosotros dependemos completamente del Señor, y esas adversidades, esas dificultades nos hacen acercarnos más a Dios. Nuestro carácter crece, la fe crece cuando nosotros vemos lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso cuando las adversidades llegan a mi vida, yo me acuerdo lo que el Señor ha hecho antes, y eso me da la confianza que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy, porque Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el último. Gloria al Señor. Él es eterno, Él no se cambia de lugar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, cambiamos, nosotros somos diferentes a Dios, nos parecemos, pero Dios ha comenzado una buena obra, amén, y Él la perfeccionará. Nosotros como humanos comenzamos obras y las dejamos a medio andar, y
para explicarle mejor, pregúntele a él, pregúntele al otro hermano, al otro hermano, al otro hermano. Quizás, y es algo común, la esposa le dice que haga algo, lo comienza y se lo abandona. Amén. Pasan 6 meses después y luego empieza otra vez. Amén. Comienza las cosas y las deja. Es común del ser humano. Comienza las cosas, comienza a leer un libro, luego lo deja por ahí. Comienza el plan de leer la Biblia por todo el año, lo lee 3 meses, lo lee 3 semanas y luego se queda. Amén. Y para ir donde más pega aquí en Estados Unidos, comienza dieta. Amén. ¿Cuántos han comenzado dietas? Amén. Todo mundo comienza dietas aquí en Estados Unidos. Amén. En enero todo mundo está haciendo dieta. En febrero, amén, ya cuando recibe el dinero de los taxes, todo el mundo anda comiendo en los restaurantes. A veces se le olvida que estaba en dieta. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Si no es una cosa, es otra. Pero Pablo dice: yo estoy persuadido, estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Dios ha comenzado una buena obra en este lugar. Dios ha comenzado una obra en ustedes, le dice él, no solo como persona, sino también como ciudad, también como lugar. Él ha comenzado una buena obra. Yo quiero decirle en esta tarde, hermano que me escucha, los que están escuchando en línea, Dios ha comenzado una buena obra en su casa y Él la perfeccionará. La promesa del Señor es: cree tú y toda tu casa será salva. Alabado sea su nombre. Y yo me aferro a esa confianza, no porque solamente lo creo, sino porque la palabra de Dios lo dice y Dios no miente. Amén. Uno de los atributos de Dios, su palabra es verdad, y yo lo creo. Cuando Dios me da esa esperanza, cuando nos decían a nosotros va a ser difícil, los hijos en la juventud, es difícil ese paso, gloria al Señor. Pero me acuerdo de la oración que hacía un hermano y él le decía al Señor, desde su corazón salía: tú no me has dado hijos a mí para que terminen en la cárcel, para que anden en las pandillas. Tú me has dado hijos para que alaben su nombre, y yo no me voy a cansar de orar. Dios nos ha dado una familia que será la iglesia del futuro, la iglesia de mañana, los que llevarán esta antorcha predicando este evangelio. Y yo lo sigo creyendo, hermano. Aferrémonos a esas promesas que el Señor nos ha dado. Amén. A veces en el proceso es difícil, pero creemos que aquel que ha comenzado a trabajar, por eso comenzó a trabajar en nosotros, porque Él quería hacer una obra en nuestros hijos también. Así que creámosle al Señor y confiemos que Él concluirá esta obra que ha comenzado. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y quiero también expresar en este día, a veces nos sentimos afligidos por enfermedades, por situaciones que se dan en la vida, y eso también que nos deba dar confianza a nosotros, que Él ha comenzado a trabajar. A veces Dios de esa forma trabaja en la persona. Vemos las adversidades en la vida, no las veamos como un obstáculo, veámoslo como una necesidad, veámoslo como un examen, veámoslo como algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A través de las escrituras podemos ver las experiencias que mucha gente se llevó. Ayer le mencionaba a alguien todo el proceso que pasó José cuando fue vendido por sus hermanos, cuando le hicieron un complot para echarlo a la cárcel, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo preso, pero de repente se da cuenta que Dios lo había llevado a aquel lugar para que fuera de bendición para sus mismos hermanos. Aunque los hermanos lloraban, se entristecían, y Él les dice: no se entristezcan, no tengan miedo, no tengan pena, en otras palabras, de mí. Vean esto como una obra de Dios, porque Dios me trajo aquí porque sabía que iba a haber necesidad en el futuro. Gloria al Señor. Y Dios nos ha puesto a nosotros en este lugar porque posiblemente Él ve la necesidad que viene después, y de esta forma Dios nos hará crecer a nosotros también para que seamos de bendición para otras personas. Gloria al Señor. Estando
persuadido de esto: el que comenzó la buena obra la va a terminar. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están con gozo en esta tarde? Gloria al Señor. Yo sé que hay gozo, hay agradecimiento en la vida de ustedes, en la vida del pueblo de Dios. Hay agradecimiento. Y yo quisiera dar un tiempo también para aquellas personas que quieran venir a orar aquí al altar en esta tarde, a darle gracias a Dios por esa obra que el Señor ha comenzado en su vida. Yo sé que hay gente agradecida porque sabe que Dios está obrando, Dios está trabajando en su vida, Dios está trabajando en mi vida, y yo no me canso de darle gracias a Él por lo que Él está haciendo en mi vida, por lo que Él está obrando alrededor en la familia. Gloria al Señor. Y eso me hace a mí también ser agradecido. Toda aquella persona que esté escuchando también a través de las redes sociales, quiero decirle, si Dios no ha empezado esa obra en su vida, Dios quiere comenzarla en primer lugar salvando su alma. Dios le dice en esta tarde: dame tu corazón, vean tus ojos por mis caminos. Gloria al Señor. Dios quiere sanar, Dios quiere levantar, Dios quiere obrar grandemente en la vida de cada persona en esta tarde. Si hay alguien más que tenga agradecimiento con el Señor y decirle al Señor: te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, porque hasta este día nos has guardado, nos has amado, nos has traído hasta este lugar, y como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha sido bueno con nosotros, no nos ha dejado desamparado. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege. El Salmo dice: Él es el que perdona, Él es el que sana. Gloria al Señor. El que nos corona de grandes favores y de misericordia. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Gracias, Padre eterno, en esta tarde, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, porque está haciendo una obra maravillosa en este lugar, oh Señor. Está obrando, Señor, en este lugar. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Aleluya, gracias, Señor. Eres mi Sí, Padre eterno, en esta tarde, Señor, su pueblo ha venido al altar, Padre Santo, en este lugar, oh Señor. Y este lugar lo hemos dedicado aquí para adorar su nombre, Padre eterno, para venir. Su palabra dice que vengamos al altar, oh Señor, que traigamos nuestras cargas delante de usted, oh Señor. Y yo creo, Padre bueno, que usted está obrando, Señor, en las familias, Padre eterno. Ha comenzado, Señor, una obra en nosotros, Padre eterno. Ha comenzado una buena obra, Señor, en nuestra vida. Ha comenzado una buena obra en este lugar, oh Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya, gracias, Espíritu Santo. Oro, Señor, por la familia de la iglesia, Padre. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora, Padre bueno, por lo lindo que has sido con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estamos, Dios mío, convencidos, Padre eterno, de lo que ha comenzado, Señor, en nosotros lo va a hacer, Padre eterno, porque usted ha prometido, Señor, en su palabra, Padre bueno. Oramos, Señor, por nuestra familia, Padre eterno, por nuestros hijos, Señor. Los presentamos en esta tarde, Señor. Y hago oración a mis hijos, Padre eterno, lo que usted me ha dado, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, que los bendiga, Padre eterno, que los use conforme a sus planes y sus propósitos, Señor. Oro, Padre Santo, por la familia de la iglesia, por aquellos, Señor, que tienen sus hijos que no han recibido a Cristo. Oh Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, oro por aquellos hijos pródigos, Señor, aquellos que se han alejado, Padre eterno, en esta hora, Padre Santo, aquellos, oh mi Dios, que han recibido un llamado directo del cielo, Padre bueno, para continuar en esta obra, para trabajar, oh Señor. Yo les ruego, Padre Santo, que el poder de lo alto los invista de poder, oh Señor, los llene de poder, oh Padre Santo, en esta hora, Señor.
Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esta iglesia, Padre eterno, se está moviendo, Señor, no con dinero, no con fuerza humana. Esta iglesia se mueve con el poder de lo alto. Oh Padre Santo, en esta hora, Señor, yo le ruego, Padre amado, oh Espíritu Santo, que dé el poder y la autoridad en este lugar para que las personas sigan testificando de Cristo Jesús, de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que nos sana, de aquel que nos levanta. Oh Padre eterno, en este momento, Señor, oramos, Padre Santo, por los hijos de nuestros hermanos, Padre eterno, por aquellos que tienen hijos que no han conocido al Señor, por aquellos que tienen hijos que se han alejado. Padre bueno, en este momento oramos por ellos, Señor, y le damos a usted siempre la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre Santo, en este lugar. Y a persona que sufre, por aquel que llora, Señor, por aquella persona, Padre bueno, oh Espíritu de Dios, en este momento, Señor.